candidato del Centro Democrático o otro representante del Centro Democrático que está promoviendo una alianza con un candidato de partido de gobierno de Alianza Verde a nombre de los uribistas. A ver, primero hay que ser muy claro. Si algo destaca el Centro Democrático es que es un partido coherente. Nosotros desde un principio declaramos la oposición. Yo he hecho la oposición, déjenme hablar en primera persona, con franqueza, como acabo de referirme aquí al tema de las invasiones, pero la he hecho sin palabras ofensivas. De mi boca no ha salido una sola ofensa al presidente, a los ministros, y espero que no salga. Este ha sido un partido coherente, de oposición desde el primer momento. Nosotros no estamos de acuerdo con que militantes nuestros se salgan de las filas de la coherencia. Ese es el primer punto. Segundo punto, la crítica que usted me transmite, que doña Maricela Duarte es la esposa del senador Alirio Barrera. Esa crítica es una crítica que no se puede eludir, hay que enfrentarla. Simplemente quiero ser muy claro, muy claro. Más importante que esa crítica, crítica que respeto, crítica a la cual me refiero con respeto, más importante que esa crítica son las condiciones de Maricela Duarte. Y más importante que esa crítica es la trayectoria del Casanare. El Casanare ha mejorado mucho en los últimos años. Aquí se acabó la inestabilidad democrática. Aquí se acabó la destitución de gobernadores. Aquí se acabaron las quejas por robo de las regalías. Aquí se ha avanzado mucho en educación, en las vías, especialmente las que puede impulsar el gobierno departamental, como son las que van hacia el río Meta. Aquí se ha avanzado mucho en hospitales. Me gusta tanto las universidades que llegaron, etcétera. Aquí se ha avanzado en proyectos productivos, etcétera. Que no está perfecto el Casanare, que faltan muchos temas, por supuesto, pero el Casanare ha mostrado una tendencia de mejoramiento continuo. Y eso nos lleva a Maricela Duarte. Cuando el Casanare va bien, ¿por qué interrumpir esa tendencia? ¿Por qué no permitir que el Casanare siga en mejoramiento continuo? Maricela Duarte es una señora, primero, de todas las virtudes morales y éticas, de todo el sentido de familia, todo el sentido de familia, en un país que hoy, empezando por la permisividad hacia la droga y a la presión que están haciendo para legalizar la droga, atenta contra la familia. Qué bueno tener una gobernadora en el Casanare como Maricela Duarte, defensora de la familia. Maricela Duarte es una persona prudente. Aquí el discurso de nuestros gobernadores no ha sido un discurso ofensivo. Yo no le oí a Lirio discurso ofensivo, ni al actual gobernador, y Maricela es el sumo de la prudencia, el sumo de la prudencia, queridos amigos. Entonces, las manos de Maricela son puras, es una garantía de que no se va a robar. A mí me daría mucha tristeza que el Casanare volviera a la época de una avalancha de políticos sobre el presupuesto y sobre las regalías, que eso por fortuna se ha eliminado. Y las manos puras como el oro de Maricela Duarte son la mejor garantía para el manejo muy riguroso del presupuesto del Casanare. Entonces la crítica, que es la esposa de Alirio Barrera, el senador, ahí está mi respuesta. Respeto esa crítica, pero las condiciones de Maricela Duarte y la necesidad de que el Casanare mantenga una tendencia de mejoramiento continuo superan esa crítica. ¿Cuál es el ambiente a nivel nacional frente a las presentes elecciones regionales para todos los candidatos del Centro Democrático? ¿Cree que su partido podría tener un recurso en estas elecciones motivado esto por la situación
Bueno, mi salud, yo no hago pronóstico. Por mi situación personal, mientras el partido estuvo muy activo en las elecciones presidenciales, yo solamente hice un volanteo por el país defendiendo nuestra lista de Congreso. Desde septiembre del año pasado volví a la calle y lo que he hecho es hablar permanentemente con mis compatriotas en la calle. Este es un partido no anclado al pasado. Es un partido que, por ejemplo, en política laboral, nos oponemos a la reforma del presidente Petro, pero tenemos alternativas. ¿Por qué nos oponemos a la reforma del presidente Petro? Porque acaba con la pequeña empresa. Porque quiere tener un sindicalismo todopoderoso como en Argentina. Que los trabajadores de un pequeño hotel se tengan que afiliar a un sindicalismo todopoderoso y ya se pierda la relación bilateral directa entre los trabajadores de ese hotel y el empresario. Nosotros nos oponemos a esos altos costos que pueden afectar muchos empleos en la pequeña empresa y que le van a negar la oportunidad a los colombianos que quieren un empleo digno. En Argentina llevan 20 años sin crear empleo formal, pero nosotros no nos quedamos en la crítica. No somos el partido del viejo orden. Tenemos unos principios que nos guían y siempre proponemos ajustes, mejoramientos. Ya entró a regir la última ley que promoví antes de mi abrupta salida del Senado, una ley que reduce la jornada de trabajo de 48 a 42 horas para que los trabajadores colombianos tengan más tiempo de recreación, de educación, de familia. Ya se aplica la reducción de la primera hora y en 2 años llegaremos a 42 horas. Le hemos dicho no a la reforma del presidente Petro, que además lo que pretende es llevar a los trabajadores y a los empresarios permanentemente a un pleito, a vivir en las oficinas de trabajo. Pero presentamos otra propuesta. Presentamos una propuesta que está en el Congreso y que estimula un trabajo mancomunado, de unidad entre el empresario y el trabajador. Esa propuesta dice que en los sectores económicos que crezcan al 4% más al año, se pagaría una prima adicional. Déjeme hablar del arroz y de la palma, sectores tan importantes en el Casanare. ¿Qué dice nuestra propuesta? Si el arroz, la palma africana, llegaran a crecer en un año a más del 4%, automáticamente se pagaría una prima adicional a los trabajadores. ¿Ve usted la diferencia con la propuesta del gobierno? La propuesta del gobierno crea una más confrontación empleadores-trabajadores, la busca. Nosotros buscamos solidaridad. Nosotros no estamos de acuerdo con el odio de clases. Nosotros integramos un partido que promueve la economía solidaria. En esa propuesta nuestra, para seguir con el ejemplo del arroz y la palma, los empresarios estarían con el interés de que su actividad crezca al 4% más, y el trabajador también, porque eso le generaría la prima adicional. La única manera de un crecimiento sostenido del mejoramiento de los trabajadores es con un crecimiento sostenido del mejoramiento de la empresa. Por ejemplo, hay mucho ánimo con ese presupuesto de más de 500 billones para el año entrante. Pero si siguen afectando la economía y afectando las empresas, en 2 años no van a tener los recursos para sostener ese presupuesto. Quiero dejar muy claro desde Yopal que lo único que garantiza un mejoramiento continuo en política social es un mejoramiento continuo en las empresas. Transparencia. En el Casanare, ni Alirio ni el actual gobernador se robaron un peso. Nuestra candidata Maricela Duarte representa las manos puras como el oro y la austeridad. En el gobierno nuestro eliminamos 3 ministerios, muchas embajadas, un gobierno austero. ¿Cómo redujo los gastos de funcionamiento? Hombre, el país tiene 19 ministerios. Todo ese crecimiento de la burocracia. Por ejemplo, con todo el respeto por el gobierno del presidente Duque, yo me siento muy mal de haber votado la creación de 2 ministerios. El país necesita una senda de austeridad. Y los gobiernos del Casanare, en lugar de haber tenido
unas frondas burocráticas, por su austeridad también han generado críticas, porque muchos politiqueros ávidos de participar en el presupuesto se han encontrado contra la barrera de la austeridad. Nosotros necesitamos economía creciente, país seguro, menos impuestos, que los han crecido y mucho, y necesitamos gobiernos austeros. ¿Cómo voy a estar yo de acuerdo con el gobierno, por ejemplo, en la parte tributaria? Hablemos de dos cosas que interesan al Casanare. El 1 de noviembre entra a regir el impuesto a las tiendas. Eso va a causar otro problema muy grande al tendero y al consumidor. ¿Cuánto rogó nuestro partido en el Congreso para que ese impuesto a las tiendas se aplazara y se le diera un tiempo a las empresas para poder transformar esas bebidas y esos alimentos? Y miren el tema que va a afectar mucho al Casanare. Revivieron el impuesto al patrimonio y muchos funcionarios entienden que el catastro multipropósito equivale a una elevación exorbitante de los avalúos. Le hacen un daño al país muy grande. Buscando impuestos municipales y buscando que se recaude más por el impuesto nacional al patrimonio, lo que van es a desmotivar empresas, van a desmotivar empleadores, van a estimular esa economía especulativa y no economía productiva. Esa elevación exorbitante de los avalúos puede hacerle un enorme daño y el Casanare lo sentiría. Por eso, son razones de oposición. Presidente, Carlos, un rol para negociar el centro democrático en el departamento de Casanare. Después de recibir un gran respaldo del partido, ahora pues se hace una campaña el apoyo que en algún momento recibe de la senadora Amanda Rocío González y sobre por 5% como usted dice. ¿Qué decirles a estas personas que tuvieron que realizar este gran apoyo no solo por el senador Alfredo Varela y otros colectivos, no solo a la Comisión Varela, que es parte de él, sino también al Centro Democrático que la El caso de Segurito, a quien tanto aprecio, no lo sé. Otros casos, lo que pasa es que aquí hay otros temas. En mi larga vida política no me he robado un peso. Por eso doy todos los debates en todas las calles. Hay muchos que les gusta robar y después se inventan disculpas para maltratar al Centro Democrático. Estuvieron en el Centro Democrático hasta que les dijimos no se puede robar y salen a maltratar al partido. La garantía que tiene Maricela es que es de manos puras como el oro. Qué miedo esa pregunta tuya, por eso estabas tan desesperada. Sí. Ahora lo que apelemos a la ciudadanía, que el Casanare ha mejorado, como lo dije, que el Casanare mantenga una senda de mejoramiento continuo. Maricela, una persona prudente, respetuosa, estudiosa, transparente, con valores de familia. Y yo la conozco a ella, a sus hijos, cómo estudian, se preocupan por los problemas públicos. Ella ha hecho en el Casanare una labor discreta, pero efectiva, especialmente en favor de los jóvenes emprendedores. Entre otras cosas, Segurito dijo que me iba a acompañar a hablar con ustedes. Me lo llaman. 3 oportunidades. Uno quisiera que 2 temas, bueno, en muchos temas no se ha avanzado, pero
continuaremos insistiendo con franqueza, pero con respeto. Uno quisiera, por ejemplo, que el gobierno reafirme el camino de compra de unas tierras, pero no el camino de maltrato con invasiones, expropiaciones, facultades exorbitantes del Ejecutivo contra los empresarios del campo. Uno quisiera que el gobierno insista en la paz. Ahí están nuestros compañeros José Félix Laforí y Fabio Valencia, pero la paz no se consigue sin autoridad. En el gobierno nuestro se desmovilizaron 53.000 personas. Sin llamarlo proceso de paz, fue el proceso de paz más importante de Colombia. Se desmovilizaron. Nunca se les permitió ir al Congreso. En el Congreso están violadores de niños. ¿Qué tal que yo hubiera llevado a los paramilitares al Congreso? Y en el gobierno nuestro no solamente se desmovilizaron paramilitares, se desmovilizaron 18.000 guerrilleros. Pero eso no fue a las buenas. Allí había una política de seguridad que los ponía ante un dilema: o se desmovilizan o van a la cárcel. Por ejemplo, el pregobierno Petro aceptó una propuesta nuestra con las plataformas, con Rappi, con Uber. Nosotros dijimos, si los involucran en el Código del Trabajo, los acaban, pero no los pueden dejar sin seguridad social. Lo que el gobierno ha dicho se identifica plenamente con esa propuesta, pero en los otros temas, como pude decirlo aquí, tenemos diferencias fundamentales, queridos amigos, que las seguiremos expresando con argumentos y con alternativas. Yo vine fundamentalmente a defender por qué la candidatura de Maricela Duarte, para que el Casanare continúe progresando. ¿Por qué temo que el Casanare pueda volver a la politiquería? ¿Por qué temo que el Casanare pueda volver a una avalancha de políticos que llegan a la administración a presionar gobernadores, a cobrar y a apoderarse de los recursos públicos? Esa parte que me pregunta depende de la justicia. Yo no voy a entrar a emitir juicios de valor sobre esa denuncia. Lo que sí me ha parecido muy grave de la administración de Bogotá es que las cuentas de Daniel Briceño son claras. Allí ha habido un gasto de derroche innecesario de 1.200.000.000.000 en este cuatrienio. Bueno, ya para cerrar la pregunta, la pregunta de Fernando Villarreal. Yo no voy a hablar de los otros partidos, Hernando, voy a decir del nuestro, que el nuestro ha sido coherente en la oposición. Y yo todos los días abogo y procuro hacerlo con lo que le digo a los colombianos, por hacer una oposición respetuosa, franca en los argumentos, sin palabras ofensivas, y al mismo tiempo proponiendo alternativas, como algunas alternativas de las cuales hemos hablado esta mañana, querido Hernando. Tengan en cuenta, este ha sido un partido coherente, en oposición desde la primera hora, sin cálculos, queridos ciudadanos. Un joven que quería preguntar. Allá había un joven que quería preguntar. No, pues el problema, Casanare ha tenido mucho petróleo, pero durante muchos años se robaron las regalías. Eso es lo que no queremos que vuelva a suceder. Ahora que tienen menor cuantía, mire, no se puede decir que en las dos últimas gobernaciones se han robado un peso. ¿Cuánto le robaron anteriormente? Por eso es que nosotros decimos la importancia de que elijan una persona de manos puras como Maricela Duarte. Ahora, que sea
Uno no quiere un Casanare petrodependiente, dependiente del petróleo, pero el país necesita el gas, y acabar el petróleo ahora nos puede llevar a un problema muy grave. Es que hay que decirle esto a los jóvenes, si tú quieres ser un periodista joven, la transición toma tiempo y no es fácil, y los costos son muchos. Ojalá que pudiera haber energías renovables, parques, granjas de energía solar. Yo no sé el queme vientos aquí, que la Guajira es muy importante para Colombia, pero el tema de Hora Sol aquí sí da la posibilidad de tener granjas de energía solar, pero todo eso toma tiempo y mira los problemas, comunidades oponiéndose a esas granjas y oponiéndose a las líneas de transmisión de energía. Y el petróleo se va a necesitar que se acabe como combustible. Todos los días es más necesario en insumos de construcción, en materiales, en tuberías, en vigas, en la industria petroquímica, etcétera. Y hay 15 millones de colombianos sin gas natural. ¿Qué tal si que se acabe el gas natural? Con ese cuento de que va a llegar de Venezuela, cuando nos incumplieron, desde 2012 se habían comprometido a entregarnos gas, y no lo pueden hacer porque ellos no han construido la infraestructura, a pesar de que tienen muchas reservas. Y si así fuera, y este país dejara de producir gas, o perdiera la calidad, la condición de autosuficiente en gas, el gas importado le aumentaría 3 o 4 veces la tarifa de gas a los colombianos, queridos amigos. La transición energética no puede ser con fundamentalismo, tiene que ser razonable. Nosotros empezamos con el parque Getirache en La Guajira, siendo yo presidente, de energía eólica, con el biodiesel de palma africana, con el etanol, un alcohol carburante proveniente de la caña. El gobierno del presidente Duque avanzó mucho en la asignación de contratos para instalar energía solar y energía eólica. El gobierno del presidente Petro tiene todo el interés en eso, pero se comete un error muy grande, dejar al país sin petróleo y sin gas. Queridos amigos, muchas gracias. Bueno, vi que hoy estaba yo rasgado, hoy estaba lanzado, y por eso les contesté casi todo. Contigo fui muy prudente, me saludas a Segurín, que me quedó mal porque me dijo que aquí vendría. Muchas gracias, queridos. Ustedes saben que quiero esta tierra. Saben que quiero esta tierra y por eso estoy aquí, queridos amigos. Yo respeto la crítica de que Marisela es esposa del senador, pero más importante que esa crítica son las condiciones excelentes de Marisela para que garantizar que el Casanare mantenga un sendero de mejoramiento continuo. Muchas gracias.